That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the... Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Diego Vázquez de Lira y sean todos bienvenidos al podcast Un Rincón en la Existencia. Espero que se encuentren bien el día de hoy y que se la estén pasando tranquilos. Y si no es así, ojalá y este podcast te haga relajarte un poco y entres en aquello llamado duda. Y bueno, el tema de que íbamos a hablar el día de hoy iba a ser el de conocernos a nosotros mismos. Les había mencionado el podcast anterior que estábamos hablando de la libertad, que íbamos a ver si nos podíamos conocernos a nosotros mismos, pero en esta semana pasaron cosas muy controversiales de las cuales podemos discutir, ya que son temas que también entra en esto de la individualidad, de nuestra presencia como seres sociales. Y vamos a hablar acerca de las protestas, ya que todas estas semanas han habido protestas tanto en Estados Unidos como en México y en otras regiones del mundo, ya que estos temas han seguido como un tema muy relevante en estos tiempos, ya que en estos últimos 2 años el tema de las protestas ha sido muy controversial, ya que ha habido muchas protestas. Y eso es lo bueno, de que las personas empiecen a manifestarse por sus derechos. Pero para comenzar con el tema, vamos a dar un pequeño contexto sobre lo que pasó para que todo esto de las protestas empezaran. Ya que en los Estados Unidos un policía mató a un afroamericano y esto fue lo que ya cansó a las personas por todo lo que ha estado pasando en Estados Unidos, hablando sobre racismo y otros aspectos que el presidente ha tomado. También sería muy interesante hablar acerca de los temas políticos, de lo que ha estado pasando acerca de toda esta política, pero dejémoslo a un lado. El otro punto que pasó aquí en México es que policías abusaron de su autoridad y mataron a una persona por el hecho de que no contaba con cubrebocas. En Guadalajara, el gobernador ordenó que todos al salir de sus casas deberían de portar un cubrebocas, o que eso sí está bien por todo lo que ha estado pasando sobre el virus, para que no haya más contagio, pero eso no quiere decir que la policía tenía que abusar de su autoridad para someter a esta persona y así apareciera muerta. Todo esto, lo que estuvo pasando con el afroamericano y con la persona de aquí de Guadalajara, ocasionó que hubiera protestas. Todas estas protestas que estuvieron pasando son por el hecho de que las personas ya están cansadas de que las autoridades no hagan nada y que también sobrepasen a aquella autoridad que tienen. Pero para todo esto vamos a empezar con la pregunta: ¿qué es una protesta? La protesta es una manifestación de personas las cuales sufrieron una inconformidad o no se están respetando los derechos de aquellas personas. A partir de eso, las personas se reúnen y hacen varios tipos de acciones en contra de las autoridades. Y es ahí donde empieza el conflicto hacia las autoridades. El hacer protestas está bien porque los individuos se hacen escuchar. En México hay una ley que dice que tienes derecho a la protesta siempre y cuando no sea con problemas muy agraviantes o cargues con armas blancas. Ok, está bien que haya una ley de la Constitución para que las personas puedan expresarse, pero a veces, y seamos sinceros, que cuando una persona protesta y la hace en forma pacífica, no los escuchan. Vamos a dar un ejemplo para ejemplificar todo esto de lo que estamos hablando, sobre que, ok, tenemos derecho a protestar, pero siempre y cuando sea pacífica, pero no nos van a escuchar. Una persona trabaja en una fábrica, trabaja de lunes a sábado y nada más descansa un día, pero el jefe
los trata de una manera muy exigente, donde tienen que producir más de lo debido. Entonces la persona decide protestar. Ok, levanta la protesta, unos cuantos amigos los siguen, algo que también vamos a ver ahorita, los siguen y no les hacen caso, nada más les dicen, ok, vamos a tomar tu caso, y hasta ahí se queda. Entonces ese caso lo archivan, y a todas esas personas que estuvieron haciendo aquella pequeña revuelta los despiden por el hecho de que van en contra de la ética de la empresa. Entonces ahí ya no hay una justicia. Lo que se tiene que hacer es juntarse la gran mayoría de los individuos para empezar la protesta. La protesta, si no se hace de manera pacífica y no se le toma en cuenta en forma pacífica, entra en otro nivel. Estuve reflexionando sobre que las protestas se manejan por niveles. El primer nivel es lo que te plantea la Constitución, de que puedes protestar siempre y cuando sea pacífica y se llegue a un diálogo y se llegue a una conclusión para el beneficio de las dos personas. Y si no se hace eso, entonces pasa al siguiente nivel. El siguiente nivel es la desobediencia civil. La desobediencia civil es cuando ya los individuos ya están cansados de las autoridades y empiezan a hacer protesta en mera desobediencia de las reglas, de las leyes que se tienen en el estado. Como por ejemplo, ya no van a tomar en cuenta lo que dicen las autoridades, la policía ya no se le va a tomar en cuenta, y es ahí donde empiezan los destrozos, los desastres ante la sociedad. No estoy en contra de esa desobediencia civil, pero también cuando se hace una protesta, cuando se hace toda aquella manifestación, se tiene que tener como un punto de finalidad. ¿Cuál es el fin que quiere hacer la protesta? ¿Cuál es el fin? Pues que se hagan valer los derechos de los individuos ante las autoridades. Y las protestas o las personas que van en las protestas no deben de salirse de ese fin, de que hagan valer sus derechos. Entonces no se le debe de faltar al respeto a la sociedad, como por ejemplo no se debe de hacer destrozos a negocios pequeños que le están dando sustento a la sociedad, sino se debe ir específicamente hacia las autoridades, como por ejemplo lo que pasó en Estados Unidos. Hubo dos puntos. Se fueron directos hacia la comisaría de policías, y los otros fueron que destrozaron lugares, negocios de la sociedad. Esos son los que no se deben de destruir, sino que simplemente se debe de tener un fijo hacia qué les puede doler a las autoridades y no tanto a la sociedad. Porque si destruyes un negocio el cual mantiene o sustenta a un cierto de familias, a esas pues obviamente les vas a afectar, y a ellos no les debe de afectar. Los que les debe de afectar son a los que te hacen daño, o sea, los de arriba. Todo lo que lleva esto de las protestas, y hablando también acerca de las protestas que hacen las feministas, lo veo bien, ya que las feministas hacen todo su recorrido y pues hacen pequeños destrozos, y en un punto está bien porque se quieren hacer conocer, quieren alzar la voz. ¿Y cómo alzan la voz? Pues de un modo u otro. No les hicieron caso en el primer punto, ahora están en el segundo punto, y este punto también lo puedo plantear en un sentido artístico, ya que la protesta también puede ser en forma artística. Hay varios factores que también ha habido protestas en un sentido de hacerse valer sus derechos por medio del arte. Pero todo esto refleja de que ya hay un pequeño descontrol ante la sociedad. Y si ahora sí las autoridades no hacen caso, entonces ya pasamos al tercer punto. El tercer punto ya es cuando ya todo está completamente fuera de control, y es donde empieza algo llamado una revolución. Y no planteese el sentido de revolución como se vivió antes, no, sino que la revolución es un cambio drástico ante lo que está pasando.
Ahora sí es un golpe de estado lo que se vive en este nivel 3, ya que las autoridades no hacen absolutamente nada después de lo que están viendo, y es ahí donde llega un derrocamiento de los que se dicen estar arriba. Un ejemplo que podemos dar fue lo que se vivió en Francia, en la Revolución Francesa, cuando el pueblo tenía hambre y pues no tenía nada que comer. Y fue el pueblo a decirle a María Antonieta, a la reina, que tenían hambre, que no había pan. Y lo que respondió María Antonieta fue de que si no tienen pan, entonces hagan pasteles. Eso fue ahora sí el colmo, el punto culmen para que empezara la Revolución Francesa, ya que esas formas de contestar a las personas fue lo que ahora sí los hizo enojar, y fue lo que empezó todo el desorden, y fue lo que le hizo que le cortaran la cabeza a María Antonieta. Es por eso que les vengo a decir todo esto. Hay tipos de niveles de los cuales se manejan las protestas, donde pues dijeron, oye, pues tenemos hambre y no haces nada, entonces si quieres que hagas pasteles, entonces pues te vamos a quitar la harina, en un sentido muy drástico, muy feo. Y todo esto de las protestas, como les vengo diciendo, está bien siempre y cuando vean el objetivo de por qué la están haciendo y hacia qué rumbo va esa protesta. No se tienen que salir del sentido de la protesta. Cuando se hace una protesta, ya sea en un trabajo, en una institución, o por valer sus derechos, ahora sí por hacer valer sus derechos, se tiene que juntar la gran mayoría de las personas, porque si se juntan unas cuantas no se les va a hacer caso, tiene que ser una gran mayoría. Las personas ahora sí tienen que ver por el otro individuo, por lo mismo de que como eres un individuo, tienes derechos, también la otra persona tiene que hacer valer sus derechos, tanto en el trabajo como en la institución o en cualquier lugar. Las personas tienen que hacer valer sus derechos. ¿Por qué? Porque somos seres libres, seres sociales, y si no se maneja aquella libertad y nos privan de ella, entonces empiezan los problemas. Otro punto también es el que vamos a hablar sobre los políticos, ya que están haciendo mal el trabajo. Pero bueno, ese tema lo vamos a tocar el próximo sábado. No se crean, el próximo no, porque vamos a hablar sobre conocernos a nosotros mismos. Pero entonces vamos a hablarlo también acerca de... En otro sábado vamos a hablar sobre la política, pero no en un sentido aburrido, sino que debe ser reflexivo, ya que las autoridades, como los políticos, no están arriba de la sociedad. Al contrario, son aquellos que nos deben de obedecer a nosotros como sociedad. Ahora sí, escuchándose muy feo, pero debe de ser así. Pero para concluir este tema sobre la protesta, voy a citar a Thoreau, un pequeño fragmento de su texto llamado Desobediencia Civil. Yo creo que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia. La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que crea justo. Se ha dicho, y con razón, que una sociedad mercantil no tiene conciencia, pero una sociedad formada por hombres con conciencia es una sociedad con conciencia. La ley nunca hizo a los hombres más justos, y debido al respeto que les infunde, incluso los bien intencionados se convierten a diario en agentes de la injusticia. Este es un pequeño fragmento del ensayo de Thoreau, Desobediencia Civil. Si gustan leerlo, está muy interesante por todo esto de lo que ha estado pasando. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos el próximo viernes y que tengan un buen día. Gracias y hasta luego. Si les gustó, denle like, compártanlo y nos vemos en la próxima. Adiós.